Hebreos, y exactamente del capítulo 1 y del capítulo 2. Antes de entrar en materia con estos dos capítulos, vamos a hablar de una manera general de lo que el libro de Hebreos presenta. El libro de los Hebreos es un libro muy profundo, muy, de los más bonitos que hay en la Biblia. Es un libro complejo y muy profundo, y es uno de los libros preferidos en los estudiantes de una materia que se llama Cristología. Pues el libro de Hebreos ofrece más de 20 nombres o 20 títulos al oficio de Cristo. Es un libro que abunda en doctrina con respecto a los oficios que tuvo Cristo en su ministerio en la tierra. Así que de una manera general, el libro, hermanos, pues es una carta y se atribuye a Pablo. La mayoría de los eruditos y de los comentaristas bíblicos atribuyen este libro a Pablo, aunque desde el comienzo eso ha sido, tema, polémico, y un tema en el que no se han podido poner de acuerdo, porque es un libro que no tiene las mismas características que tienen los otros escritos de Pablo. Pablo, por ejemplo, siempre comienza sus otras 14 cartas con una salutación muy conocida. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, a vosotros. Esta carta no, esta carta comienza de una, no tiene ningún tipo de saludo, ningún tipo de iniciación, sino que arranca de una con el tema. También Pablo, a lo largo de sus escritos, habla mucho acerca de su, de su experiencia y de su recorrer por el judaísmo. En este libro no hay ni una sola inscripción de ese tipo, solamente es doctrina, son cosas acerca del Antiguo Testamento, pero no hay como esa manera de testificar que el escrito sea de Pablo. También Pablo a lo último hace siempre, casi en sus cartas, unas amonestaciones personales. Habla de nombres propios, habla de viajes, de visitas, y en este caso no. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque todos los otros libros de la Biblia, hermanos, tienen claro el tema de quién es su escritor, y eso es importante también hoy, pero fue muy importante cuando en los libros bíblicos o lo que tenemos hoy como la Biblia se estaba escogiendo el tema de la canonicidad, qué libros quedaban dentro de lo que conocemos como la Biblia y qué libros quedaban por fuera del canon bíblico. Usted sabe que los libros que nosotros tenemos hoy como la Biblia son una reunión de libros que a su vez son unos libros muy pequeños, son cartas de 13, 14 capítulos, libros de un solo capítulo. Así que es la reunión de todo esto, la compilación. A eso le conocemos como la Biblia. ¿Y qué libros entraban y qué libros no entraban? Pues eso no fue un tema que escogimos nosotros. Algunos dicen que nosotros manejamos la Biblia evangélica. La Biblia no es evangélica, ni católica, ni ninguna de esas. La Biblia es la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Y los que escogieron qué libros estaban dentro del canon fueron unos hombres que Dios escogió en su momento. El canon del Antiguo Testamento fueron unos escribas y eruditos bíblicos de ese tiempo, gente que sabía mucho del Antiguo Testamento, de toda la historia judía. Y del Nuevo Testamento se le atribuye más o menos en el año 150 a unas personas que se conocen como los padres de la iglesia. ¿Por qué se vio esta necesidad? Se vio la necesidad porque los apóstoles ya habían muerto. El último apóstol que muere es el apóstol Juan en el año 99 o 100 después de Cristo, y se levantaron otros hombres, entre ellos destacados Tito, al que escribe el apóstol Pablo, y Timoteo. Se levantaron otros como Orígenes, se levantaron otro como Justino, se levantaron otros hombres que en la historia se conocen como los padres de la iglesia. Estos hombres en el año más o menos 150 se dieron a la tarea de definir qué libros deberían entrar como inspirados por Dios dentro de la doctrina y dentro de la vivencia de este nuevo pacto que se había establecido según la vida y la obra del Señor Jesús.
Así que ellos entran, hermano, y establecen unos límites. Había que tener unas condiciones en los libros. Y una de las condiciones, la palabra canon, viene de una palabra que significa regla o medida. Así que para poder entrar en el canon, una de las reglas que tenía que tener era que el autor del libro debía ser conocido por el pueblo como un hombre de Dios. Esa era una de las condiciones, de las reglas que debería tener todo escrito para que fuera puesto dentro de los libros como con inspiración divina. Así que el libro de los Hebreos desde el principio tuvo un problema, y fue que nadie supo quién fue su escritor. Algunos se lo adjudicaron a Pablo, otros a Apolos, otros a un hombre que se llamaba Erasto, otros a Tito, otros a Timoteo, y no pudieron llegar a una conclusión de quién era el escritor. En toda Biblia de estudio usted encuentra autor desconocido, pero un hombre que se llama Orígenes dijo unas palabras muy bonitas y dijo: el escrito es genuinamente inspirado por el Espíritu Santo, y eso muestra que el autor, quien fuera que fuere, fue conocido por Dios. Así que esas palabras, hermanos, resumieron lo que en teoría debía decirse de quién era el autor del escrito a los Hebreos. Y lo que sí sabemos es quién haya sido, fue un hombre que estuvo bajo la influencia del Espíritu Santo. Recuerde que la Biblia dice que nunca la profecía o la revelación vino por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo ¿qué? Siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que el libro de los Hebreos, desconocemos quién es su autor humano, quién fue el hombre que Dios usó para plasmar estas líneas, para trazar este pensamiento, pero no nos queda la menor duda de que su autor principal es la inspiración del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria al Señor. Así que eso como para empezar. Lo otro, hermanos, y eso habla bien, porque le aseguro, hermano, que si el libro no contuviera la profundidad del contenido que contiene, entonces hubiera quedado por fuera. Pero es un libro preciosísimo, es una de las cartas más hermosas y más profundas que hay a lo largo del estudio bíblico. Fue escrito en el año 60 o 65 después de Cristo. Eso lo muestra porque hay una gran cantidad de comentarios acerca del templo, de los oficios del templo, de todo lo que era el judaísmo en cuanto a ceremonias y todas esas cosas. Y el templo fue destruido en el año 70 después de Cristo. Así que el libro claramente fue escrito en el año 60 o 65 después de Cristo. Antes de pronto no, porque todo el ejercicio de la escritura del Nuevo Testamento se sabe que comenzó en el 58, y el primer libro que se escribió fue Marcos. Así que Hebreos está más o menos en el 60, 65 después de Cristo. Y fue escrito, y aquí se arranca lo que tiene que ver como con el corazón del libro, fue escrito a judíos que se habían convertido al cristianismo. Por eso se denomina epístola universal a los hebreos. El término hebreos se cree que es porque ellos hablaban hebreo, que era un idioma, pero no. El término hebreo viene de una palabra que significa los que cruzan del otro lado. Y desde el principio a Abraham le dijeron el hebreo, porque era un hombre que se la pasaba cruzando, era un nómada. Así que la palabra hebreo significaba eso, alguien que cruza. Y al pueblo de Israel lo dejaron los hebreos, porque ellos cruzaron el mar, cruzaron el río Jordán y se establecieron en la tierra de Canaán. Así que el término los que cruzaron era un término que se aplicó literalmente al pueblo de Israel. Eso significaba la palabra hebreo. Así que el término hebreo llegó a judaizarse tanto que hablar de un hebreo es como hablar de un judío, es como hablar de un israelita. Pero el término en sí solo significaba etimológicamente el que cruza de un lado a otro. Y como el pueblo de Israel vivió esa historia, así que eso significa el término hebreo. ¿De qué habla el libro de los Hebreos, hermano? El libro de los Hebreos es un tratado, más que una carta, es un tratado, es un sermón que habla o contempla todas las cosas, todos los ritos, todas las costumbres del judaísmo.
Y el tema principal del libro de los Hebreos es hablar de la superioridad de Cristo y la superioridad del nuevo pacto. Ese es el tema principal del libro de los Hebreos. Usted encuentra 13 veces la palabra mejor, un mejor pacto, mejor testimonio, mejor mediador, mejor. Todas las veces que usted encuentra mejor se refiere a Cristo y al pacto que se está estableciendo. ¿Por qué se escribe? Bueno, se escribe por la necesidad de que los hebreos que se habían convertido al cristianismo, los judíos, entendieran, hermano, que todo lo que estaban viviendo era realmente algo más grande que lo que habían dejado de vivir. A usted y a mí nos parece que eso es una tontería, pero si usted se ubica en los zapatos de un judío en ese tiempo, usted va a entender por qué el libro de los Hebreos jugó un papel tan importante en la vida de los primeros cristianos. La historia de Israel se remontaba más o menos 2000 años atrás, con la historia de Abraham. Era un pueblo que tenía la promulgación de la ley. Era un pueblo que tenía la comunión directa con Dios por medio de la palabra. Era un pueblo que tenía historias de todo tipo. Era un pueblo que tenía templo, solemnidades, fiestas, celebraciones, sacerdotes. Era un pueblo que tenía una identidad, una tierra. Y ellos se convertían al cristianismo y automáticamente, hermano, eso les hacía ser como herejes, como excomulgados de todos los privilegios que tenían en Israel. No gozaban del privilegio de ser reconocidos por el imperio romano, cosa que los israelitas sí tenían. Eran completamente echados a un lado y no tenían templos, se reunían en casas, a oscuras, a escondidas, en catacumbas, porque sufrían la persecución del imperio romano y sufrían la persecución de los mismos dirigentes judíos. Así que convertirse al cristianismo y dejar todo lo que por 2000 años había sido la historia de ellos era un trauma, era un paradigma, era una cosa de la que ellos no podían salir. Ellos no entendían cómo todo lo que ellos habían vivido y lo que esperaban, que hasta el día de hoy lo esperan, que era que viniera un Mesías que reinara como príncipe, pero en una ciudad real, reinando política y militarmente y explayando los territorios de Israel, quitándoles el dominio de Roma. Eso era lo que ellos esperaban y ellos no entendieron la dispensación a la que se aproximaban, la visitación que el Señor había hecho. Ellos les cambiaron el programa y entonces para ellos era una cosa muy compleja, muy distante, muy complicada de entender. Por eso el libro a los Hebreos habla de Cristo como mejor mediador, habla como Cristo como mejor ofrenda, habla de Cristo como mejor sacerdote, habla de Cristo como superior a Moisés, habla de Cristo como la realidad del reposo, habla de Cristo como superior a los ángeles, habla de Cristo como superior a todo lo que habían vivido en el antiguo pacto. Eso cobraba vida y sentido para ellos, porque ellos estaban presos, hermanos, de que todo lo que ellos habían tenido se despedazaba. Y a nosotros nos parece muy bonito decirlo, pero eso encierra una profundidad inmensa. El apóstol Pablo dijo: todo lo que tengo, él era hebreo de hebreos. O sea, su mamá y su papá eran legítimamente hebreos, de la tribu de Benjamín, circuncidado, fariseo, a los pies de Gamaliel había sido formado. Y que Pablo diga que todo eso lo tiene por basura, eso era una herejía, hermano, para ellos. Pero ellos habían entendido que Cristo era verdaderamente la revelación de Dios, era verdaderamente lo que habían de esperar. Por eso la Biblia dice: a lo suyo vino. ¿A quién? A Israel. Y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, ahí estamos usted y yo, a los que creen en ¿quién? En su nombre. Así que a ellos les cambiaron el programa, hermano. Dios hizo un paréntesis para visitar con el evangelio a las naciones, a todas las naciones. Y hizo un paréntesis en el programa de Israel. Hasta el día de hoy está ese paréntesis. Pero la Biblia dice que cuando sean entrados a la iglesia la plenitud de los gentiles, entonces Dios volverá su mirada a Israel. Y Dios volverá al programa que tenía con ellos y les cumplirá todo aquello. Pero para ellos era muy enredado de entender. Así que se presenta a Jesús. ¿Qué fue para ellos Jesús? Bueno, terminó como lo que de pronto está en Mateo 19. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Un profeta, el Elías que había de venir, un hombre
bueno, que anunciaba de parte de Dios, pero no más. Pero para nosotros, hermanos, Jesucristo es Dios manifestado en carne. Para nosotros es nuestra esperanza y la salvación nuestra. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que esta carta o este tratado presenta a Jesús como lo más grande, y vamos a irlo mirando. Y eso es hermoso, hermano. Mire, en estos días el niño mío me preguntó que quién era Jesús. Entonces yo le dije pues que Jesús era Dios. Y él me dijo, ¿y dónde está Dios? Y yo le dije que Dios lo llenaba todo y que moraba en el corazón de aquellos que le deseaban, y que tenía una morada hermosa en los cielos. Y él me dijo, ¿y cómo es? Los niños le hacen unas preguntas a uno, hermano, que uno... Y él me dijo, ¿y cómo es? Y yo me puse a pensar, ¿yo qué le respondo? Y a mí se me encharcaron los ojos, hermano, porque qué bueno entender que en lo que nosotros creemos, en el Dios que nosotros creemos, no es algo que podemos decir, míralo acá, este es. No, usted no encontrará una palabra para definir a Jesús, para definir a Dios. A mí se me ocurrió decirle, hijo, Jesús es incomparable. Jesús es excelso, es sublime, es eterno, es inconcebible. No podemos definirlo, hermanos. Las religiones tienen un Dios y este es, y tienen una imagen y aquella es. Pero nosotros podemos decir esta noche que nos estamos acercando al Dios Todopoderoso, y que nos gozamos en decir que es incomparable, que es sublime, que es excelso, que ni los cielos de los cielos lo pueden contener. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. Así que el libro de los Hebreos comienza, vamos a ir leyendo, y vamos al capítulo 1, y naturalmente el verso 1 al verso 4. Lo primero, como les decía, esto arranca como un tratado. Los tratados comienzan de esa manera, no con salutaciones como una carta. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. El encabezado, hermano, ya dice todo. El encabezado habla de lo que es Cristo, de lo que es el Hijo de Dios. Y a mí me llama la atención el versículo 1, hermano. Emplea unas palabras sencillas para explicar más de 2000 años de revelación que tuvo Dios con Israel. Esto parece casi, perdóneme esta expresión, no encuentro otra, pero parecería casi como una manera de rebajar, no diría yo de insultar, pero sí de rebajar lo que tuvo el pueblo durante 2000 años, porque él lo resume de esta manera: habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres, o sea, a Israel, por los profetas. Dios, ¿cómo les hablaba a ellos? Por visiones, por sueños, por apariciones, por un sentir, le hablaba a ellos, por lo que fuera. Pero en estos, y mire, emplea 4 versículos para decir, 3 versículos, perdón, para decir de una manera tan hermosa lo que es el Hijo. 2000 años de historia, hermano, como 5 dispensaciones, todos los profetas y toda la historia de Israel resumidas en un versículo. Dios habló de muchas maneras, muchas veces, en otro tiempo a los padres por los profetas. Pero el versículo dice, pero en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y mire cómo desarrolla el Hijo: a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Así que aquí ya hay una cosa: los profetas tuvieron un tiempo y se fueron. El pueblo de Israel tuvo un comienzo y un llamamiento, y ahí a los días tuvo casi que un final, porque en el 70 les destruyeron el templo y lo esparcieron por toda la tierra. Pero el Hijo dice, por quien asimismo hizo el universo. Así que eso va dejando ver quién es el Hijo, el cual siendo, hermano, vea,
Perdóneme aquí como un paréntesis, pero usted con este versículo, y si hay aquí alguien que no entiende la unicidad, yo le quiero decir, el Hijo para los apóstoles y para la primera iglesia no era el concepto trinitario de uno acá y otro más chiquito acá. Jesús no es la segunda persona de la Trinidad. Jesús es esto, Jesús es el Hijo, el verso 3, el cual es el resplandor de su gloria. Ese Hijo es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Así que, hermano, el Hijo es todo, porque es el creador quien sustenta, es la imagen visible de este Dios invisible. Nosotros no vemos en Jesús un segundo, nosotros vemos que en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ahí está todo Dios contenido. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que ese es el Hijo. Los profetas, hombres de Dios, gloria a Dios. Pero hermano, no me diga. De todas maneras, esto dice algo que no lo está diciendo implícito, porque la palabra de Dios es fiel de principio a fin. Pero la revelación del profeta al pueblo trae un canal. Aquí está el Dios todopoderoso, aquí está el profeta y aquí está el pueblo. Pero en el caso de Jesús no aparece así. No aparece aquí Dios, aquí el Hijo y aquí el pueblo. No, aparece Dios hablando y aquí el pueblo. De primera mano está la revelación de Dios. Dios dijo lo que quería decir, hizo lo que quería hacer. Así que Cristo no improvisa, ahí está todo el plan de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Y dice, quien habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra. Ese término diestra no es derecha, sino poder. Se sentó en el poder, o sea, en lo más alto, en lo más majestuoso de la majestad en las alturas. Cristo, hermanos, lo definen en 3 versículos con unas palabras totalmente hermosas, totalmente completas. Y todo lo que sigue ahí hasta terminar el capítulo 1 habla, para no leerlo porque el tiempo corre, pero todo lo que sigue ahí a partir del verso 4 habla de la superioridad de Cristo con respecto a los ángeles. ¿Por qué es importante eso? Dice que fue hecho más alto que los ángeles. Y hay una serie de citas del Antiguo Testamento, de Salmos más que todo, en los que habla de lo que la palabra de Dios declara que sería Cristo. Y quiero hablar, por ejemplo, a partir del verso 5, vamos a leer un momentico ahí. Dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí por hijo. A partir del verso 6, hermanos, hay unas profecías que se cumplen en Cristo y que tiene que ver con unos salmos que se conocen como unos salmos mesiánicos. La Biblia hablaba del Mesías de la siguiente manera y se cumplió en Cristo. Y otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Los ángeles son seres espirituales muy grandes. Pero del Hijo, en el 8 más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo y hasta el siglo. Así que la Biblia habla de Cristo como Dios. Habla de Cristo como Dios. De los espíritus, son espíritus ministradores, llama de fuego. Pero la Biblia, refiriéndose a Cristo, dice, tu trono, oh Dios, por el siglo y hasta el siglo. Eso es una lectura que está en el Salmo 45. Ustedes la pueden leer, que es un salmo mesiánico. ¿Por qué es importante eso, hermanos? Porque como podemos ir mirando, los judíos tenían una cantidad de figuras, tenían una cantidad de cosas que eran muy importantes. Pero Cristo es, escuche bien lo que le voy a decir, Cristo es el fin, el fundamento, el cuerpo y la verdad de todas las figuras de la ley. Todo lo que hubo en la ley, si Cristo no hubiese venido, de nada hubiera servido, porque todo eso eran tipos, hermano, de lo que habría de venir. Era una sombra de lo que habría de venir. Así que es importante lo que el escritor hace en el capítulo 1, porque pues después de que presenta a Cristo como Dios y como creador, como sustentador,
les pone un tema que para ellos era muy familiar. Muchos judíos, no todos, pero muchos judíos eran supersticiosos, y no como la superstición nuestra a la hora de ser como agüeristas, o por lo menos la cultura acá. Cuando digo supersticiosos era que creían mucho en los ángeles y naturalmente les adjudicaban un nivel de poder, de superioridad. Y habían salmos que lo expresaban. Dice que es el Hijo del Hombre para que lo visite. Lo hiciste un poco menor que los ángeles. Y los ángeles en el pueblo de Israel tuvieron un papel determinante. Por medio de los ángeles fue dada la ley, algunas leyes. Por medio de los ángeles el pueblo de Israel fue guardado en muchas ocasiones. Usted recordará, por ejemplo, el campamento sirio. Y cuando Eliseo oró por el siervo, él vio esa cantidad de ángeles que batallaban. Cuando usted observa que Dios le dice a Zorobabel que no es con espada ni con ejército, sino con ¿qué? Con el espíritu de él. Era porque iban campamentos de ángeles a defender a Israel. El tema de los ángeles era algo común dentro de los judíos. Para ellos eran algo común hablar de ellos. Habían hasta supersticiones con ellos. Usted recordará, por ejemplo, el tema de Daniel, de la oración, y que se aparece el arcángel Gabriel, que le dice que fue el arcángel, ¿cómo es que se llama? El de la oración de Daniel, se llama Miguel, gracias. Se le aparece el arcángel Miguel. Y para ellos el tema de ángeles, el mismo Jesús dijo cuando fue en el monte de los olivos, cuando fueron a cogerle en aquel huerto, dice: si yo orara a mi Padre, vendrían por miles de ángeles a defenderme, pero esta es mi hora. De manera que para ellos, hermano, el tema de los ángeles era un tema primordial. Y se presenta a Cristo como creador y sustentador, pero ahora vienen a un tema crucial, y es Cristo como superior a aquello que ellos habían visto como más grande. Y yo le digo, eso es importante, porque cuando usted empieza a desbaratar lo que para otro es grande, hermano, entonces usted se queda sin argumentos, usted se queda sin cómo. Claro, bueno, Cristo es esto de pronto, pero ¿y los ángeles? Y todo lo que han hecho por Israel. Pero presentan a Cristo como a quien los ángeles están sujetos, porque la Biblia dice que todo está sujeto debajo de sus pies. El verso 13 dice: pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Así que los ángeles estaban con Israel, les ayudaban, ¿verdad? Eso fue verdad. En la historia del pueblo habían muchas historias, pero esos ángeles tenían a alguien a quien se sujetaban. Y según este versículo es a Cristo, porque todo está sujeto debajo de sus pies. Bendito sea el nombre del Señor. Y hermano, y eso es bueno entenderlo, porque mire, usted y yo nos enfrentamos a unos problemas muy grandes. Usted y yo nos enfrentamos a unas situaciones que uno dice: de aquí no me saca sino el Señor. Pero a mí, ¿sabe qué me alegra? Saber que por encima de todo curso natural, saber que por encima de toda aflicción que yo pueda tener, de toda consecuencia, que saber que por encima del programa normal de la vida, por encima del demonio, por encima de todo principado, hay uno que si yo estoy en las manos de él, yo estaré confiado, yo estaré seguro, porque debajo de él está todo, hermano. A él se tiene que sujetar toda potestad, toda potestad. Yo me alegro de saber que yo voy por la calle, y claro, uno no debe dar, como dicen por ahí, papaya, y uno debe ser reverente y cuidarse, pero a mí me alegra saber que por donde yo me mueva, el hombre a mí no me puede tocar si Dios no le da permiso. A mí me alegra saber que cualquier catástrofe que ocurra, mi casa podrá ser guardada, y si no, pues me voy con el Señor. Pero a lo que quiero llegar es a que nada lo que pase en su vida podrá ser tan malo como para que Dios, hermano, no esté ahí a la mano y le dé la salida, porque Dios es un Dios que opera milagros, y un milagro es la alteración del curso natural de las cosas. Un milagro tiene que ser cuando la enfermedad le dice a usted: se muere, pero ahí está el Dios de milagros. Hay demonios que le dicen a usted: de aquí no se mueve, pero ahí está el Dios de milagros. Hay momentos en la vida en que usted dice: no veo más para dónde, pero hay uno delante del que se sujetan todos, y hay puertas que Dios abre y nadie cierra. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya.
Bendito Dios. Así que todo el capítulo 1, hermano, hace una entrega completa de lo que es Cristo. El capítulo 2 ya habla de la salvación que ese Cristo vino a traer, porque a partir del capítulo 3, 4, 5, 6 hasta el capítulo 10 habla de la superioridad de Cristo con respecto al culto y a todas las prácticas judías. Y quiero dejar clara una cosa: es superioridad, porque nosotros tenemos que ser reverentes a la hora de hablar de lo que Dios hizo con Israel, porque de todas maneras el que lo hizo fue Dios. Y Dios no lo hizo por hacer, porque Dios tiene propósito, Dios no improvisa, Dios no se equivoca. A lo que se refiere el escritor y que nosotros entendemos hoy es la superioridad del sacrificio de Cristo, la superioridad de lo que Cristo hizo por nosotros en nuestra vida. Porque por las obras de la ley, hermano, usted y yo éramos incapaces de agradar a Dios. Usted y yo éramos incapaces de darle la talla a Dios, porque era la ley afuera y adentro del corazón suyo usted sabe que había una cantidad de pecados y de tristezas, y de los judíos y de todo mundo. Pero hoy en día, según como termina esta misma carta a los hebreos, es diferente, porque hoy ya es Dios haciendo en nosotros lo que es agradable delante de Él. Y eso es distinto, eso es diferente, porque una cosa es que yo quiera pero no pueda. Pero ese versículo, hermano, que termina el capítulo, toda la carta de los hebreos, es crucial, porque habla de un nuevo programa en el cual no es que Dios exige, en el cual es que Dios le da. Recuerde eso para siempre. Dios a usted no le está exigiendo, Dios a usted le está dando. Dios a usted le está dando. Dios no le exige que sea lleno del Espíritu, Dios a usted le está dando el Espíritu Santo. Dios a usted no le exige que se arrepienta, pero Dios a usted le está dando perdón. Dios a usted no le pide que sea mejor, pero Dios a usted le está dando una nueva oportunidad, porque Dios está dando, Dios está otorgando todo lo que en su gracia Él nos quiere otorgar. Dice Hebreos 13, 20 y 21, dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Mire lo que dice el 21: os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad. ¿Cómo hago yo la voluntad de Dios? Es que es muy difícil. Mire lo que dice: haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. El problema suyo y mío no es luchar contra el pecado, hermano, eso es una guerra perdida, yo se lo aseguro. El problema suyo es retener lo que tenemos de Dios. Es que el Espíritu de Dios mora en nuestra vida, y ese Espíritu infunde temor para tocar el pecado. Ese Espíritu de Dios en nuestra vida tiene un celo por las cosas de Dios. Ese Espíritu de Dios nos guiará a toda verdad. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que el capítulo 2 ya empieza a hablar de lo que que es superior a los ángeles, de lo que que es sustentador y creador de todo, ha hecho por nosotros. El capítulo 2, el verso 1, comienza con un conector. Dice: por tanto. Ese por tanto quiere decir así, de manera que como Cristo es así de grande y todo lo que ha hecho es grande, entonces dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu según su voluntad. Aquí hay otra cosa que pone en paralelo, y es de que habla de una salvación tan grande. Y volviendo al principio, hermanos, recuerden que ellos sufrían algo que aparentemente no era tan grande. Ellos salían de los grandes templos, del respeto de ser israelitas y todas las cosas, y tenían que, entre comillas, sufrir toda la cruenta persecución que se sufría por ser cristiano. Tenían que estar siempre expuestos a la muerte. Por eso es que el capítulo 11 habla de todos los hombres que por fe conquistaron.
y habla de todo lo que sufrieron. Dice que fueron apedreados, aserrados, exiliados, que estaban en los montes, en las cavernas. Era una manera de decirles a ellos que no fueron los únicos que estaban sufriendo persecución por la obra de Dios. Y entonces ellos estaban en una situación: y qué grande va a ser esta casita pequeña, qué grande va a ser esta catacumba, qué grande va a ser esta cueva, qué grande va a ser esta persecución. Pero el apóstol dice: no descuidemos una salvación tan grande. Y dice: la cual fue dicha primeramente por el Señor. El evangelio no lo trajeron los ángeles como al pueblo de Israel, que le trajeron la ley y que los cuidaron. A nosotros nos trajo el evangelio, ¿quién? Según el verso 3, la cual fue anunciada primeramente por el Señor. Primeramente el evangelio fue anunciado por el Señor y fue confirmado a los que lo oyeron, y luego testificó Dios juntamente con ellos. Así que Cristo ya no está aquí en persona, pero testifica juntamente con todo el que predica el evangelio. ¿Con qué? Con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Así que esto pone una balanza. Esta fue puesta por ángeles, esta es puesta por el Señor. Aquí hay un poder de Dios que los guardó, y los ángeles estuvieron ahí y siempre Dios los cuidó. Pero aquí hay manifestación del poder de Dios. Por eso es que la iglesia primitiva tuvo tantísimos milagros, hermano, porque los griegos demandaban sabiduría y los judíos señales. Y el pueblo de Dios no hubiera salido si no era por la cantidad de milagros que ellos decían. Pero ¿cómo le adjudicamos esto a alguien más? Era el poder de Dios que predicaba juntamente con ellos, porque primero fue el Señor el que predicó y después testificaba con ellos. ¿Cómo? Repartiendo el Espíritu Santo, haciendo milagros y prodigios. Aleluya. Así que esto da un precedente de que el mensaje que tenemos es un mensaje grandísimo, hermano. Y sin echar de menos que lo del Antiguo Testamento fue grande, no dejó de ser simplemente sino una sombra. Pero nosotros estamos en lo que es verdadero. La Biblia dice: muchos quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, oír lo que estamos escuchando y no lo oyeron. Porque hoy nosotros escuchamos que la presencia de Dios está libre, que hay perdón, que hay Espíritu Santo, que hay gloria de Dios para todo aquel que se quiera acercar. Hermano, esto ubica en una condición diferente al hombre. Usted sabe cómo era en el pueblo de Israel, eso ya lo hemos explicado muchas veces. Una vez al año, un hombre, un solo hombre, una vez al año, entrando al lugar santísimo, temblando de terror, temblando de miedo, porque ahí estaba la Chequiná, la Chacaina, la presencia de Dios. Pero hoy usted y yo no tenemos que esperar un año. Usted cada cuánto siente al Señor. Yo no sé usted, pero yo hoy en este culto he sentido a Dios. Y el domingo también, y toda la vida, desde que nos convertimos al Señor, le hemos sentido. Aleluya. Y si no, no hubiéramos sido capaces de estar aquí. No se haga de bueno, usted está aquí porque Él le ha ayudado, porque Él ha estado con usted todos los días, porque cuando ha caído Él lo ha levantado, hermano, porque hemos tenido un Dios las 24 horas del día pendiente. Y yo digo: ay, Señor, como dijo el salmista, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? El hombre hace largas caminatas, largas peregrinaciones, no entendiendo que Dios está a la distancia de que invoquen un nombre que es sobre todo nombre. Porque a un corazón contrito y humillado nunca desprecia al Señor. Aleluya. Así que el capítulo 2 habla de lo grande que es la salvación. Es grande porque la trajo el Señor. Es grande porque Él testifica con nosotros por medio del poder de Él. Y del verso 5 al verso 18, en las Biblias hay un título, habla de el autor de la salvación. Eso es importante, hermanos. ¿Por qué? No lo vamos a leer porque siempre es larguito, pero hay unos versículos que sí quiero rescatar. Dice, a partir, por ejemplo, vamos a leer solamente el verso 14 y les voy a explicar algo con respecto a él, que resume de pronto lo que estaba ahí. Dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía
el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Hay varias cosas, hermano. El autor de la salvación, Cristo es superior a los ángeles, Cristo es Dios, creador, da una salvación tan grande. ¿Cómo la da? La salvación se efectuó en el Calvario. Sin Calvario no hay salvación. La salvación suya y mía, hermanos, tiene que ver con la expiación, con la muerte, con el sufrimiento del Señor Jesús, porque Él es un sustituto nuestro. El que merecía morir era usted, pero Él tomó nuestro lugar. Así que, ¿cómo fue que Dios salvó al hombre? Dios salvó al hombre participando de carne y de sangre. Mire, yo una vez escuché un cuento aquí de escuela dominical, y usted lo ve con otra cosa y le parece maravilloso, y la gente cómo no se percata, hermano. El cuento decía, me parece, no me acuerdo quién fue la hermana que lo contó, pero en un salón de escuela dominical aquí le dijeron a los niños que había un granero, mire, que había un granero donde había un lobo malo, y que había una cantidad de palomitas que se iban para el granero y que el lobo se las comía. Y entonces que había un señor mirando las palomitas y les decía, pero no le entendían. Y entonces él dijo, ¿cómo les digo? ¿Cómo les digo? Entonces la única manera es que yo me convierta en paloma. Y se convirtió en paloma. Y en el idioma de paloma, así en el idioma de paloma, les decía que no se metieran al granero porque los iba a matar el lobo. Algunos le creyeron, otros no. Y los niños eran maravillados, hermanos, maravillados. Eso fue exactamente lo que pasó. Dios nos quería salvar, pero Dios es espíritu. Un espíritu no tiene forma, no tiene sangre, no tiene cómo morir, porque un espíritu es un espíritu, y más Dios que es eterno. Para podernos salvar, hermano, Dios tenía que bajarse, Dios tenía que humanarse, y Dios pudo haber dicho no. Y usted aquí no está porque el pastor predica bonito. Gracias a Dios que el hermano Orbain predica bonito. Pero aquí no estamos porque ni siquiera usted quiso. Gracias a Dios que usted también quiso. Pero aquí estamos primeramente porque hace más o menos 2000 años hubo uno que no rehusó el sacrificio. Hubo uno que quiso salvarlo. Hubo uno que vio su vida proyectada en esta tierra un caos, en la eternidad un infierno, y dijo, yo lo quiero salvar. Eso tenía un precio, hermano, y era la sangre preciosa de Cristo. La Biblia dice que fuimos rescatados no por un precio corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. De manera que así fue como se hizo la salvación. Uno justo muriendo por un injusto. Y declara que a los ángeles que pecaron, Dios no los salvó. ¿Por qué no los salvó? Dios no los salvó porque los ángeles, en el verso 16, dice, pero ciertamente no socorrió a los ángeles. Los ángeles también cayeron. Los demonios igual. Los ángeles que se vinieron con Satanás se descarriaron, maldijeron, profanaron el lugar santo, y Dios no los rescató. Usted y yo hicimos lo mismo, y a nosotros sí nos salvó. ¿Por qué? Bueno, eso tiene una explicación, y es que el hombre fue creado en un estado de debilidad. El hombre fue creado en un estado de más bajeza. Fue creado del polvo de la tierra, y el hombre pecó fue porque fue engañado. Mientras que Satanás y todos los ángeles que estaban antes de ser demonios fueron creados en un estado de poder y exaltación, y vieron a Dios, vieron la creación, vieron la gloria de Dios, y pecaron fue por rebelión y orgullo. Así que por eso Dios nos lo salvó. Dios nos salvó a nosotros porque nosotros lo que fuimos fue hechos esclavos del pecado. Fuimos engañados. Pero el hombre originalmente no fue hecho para pecar. El hombre fue para tener comunión con Dios. Por eso es que el evangelio le devuelve al hombre un gozo. No porque el hombre venga y cante, gracias a Dios que cantamos, pero porque el hombre es puesto en su plan original, y es de que Dios lo creó, y el evangelio va formando lo que Dios realmente quiere que usted sea. ¿Me entienden? Así que, y dice la descendencia de Abraham. ¿Por qué no dice la descendencia de Adán? Porque Adán son todos los hombres, hermano, pero la descendencia de Abraham son todos aquellos que tienen fe.
La descendencia de Abraham son todos aquellos que escuchan la palabra y la creen. ¿Qué creyó Abraham? Lo que Dios le dijo. La Biblia dice que habló Dios a Abraham y creyó Abraham a Dios. Esa es la fe que salva. Así que pudiéramos hablar más, pero esta noche yo quiero concluir. Aquí hay mucho hermano que se queda por decir, porque esto es muy grande. Este libro de los Hebreos tiene mucho que comentar, y ya después el hermano que siga o como sigamos estudiando, el libro de los Hebreos es un libro muy hermoso, pero resume, hermanos, de una manera muy hermosa el por qué es superior el evangelio al que nosotros estamos amando y del cual participamos hoy. ¿Qué tiene de común esto con nosotros? Que nosotros, como los judíos, luchamos por permanecer acá. Ellos tenían unas cosas en contra, nosotros no. Nosotros no queremos sacrificar ovejas, no queremos ir un día de reposo a un lugar. Nosotros no tenemos el problema de festividades judías, pero sí tenemos una vida que nos enfrenta, que se nos enfrenta cada día, y tenemos que decirle como esta gente: nosotros, hermano, no vamos a descuidar una salvación tan grande. Vamos a valorar lo que Dios nos ha dado y vamos a seguir siempre adelante con el Señor. Los judíos tenían el problema del judaísmo, pero no era sino el de ellos. Nosotros tenemos el nuestro. Yo no sé cómo se llamará el suyo. Hay algunos que luchan contra la drogadicción, otras luchan contra otras religiones, otros luchan contra la vanidad del mundo, otros luchan contra cualquier cantidad de cosas. Pero yo le quiero decir que igual que las prácticas judías, que igual que cualquier cantidad de cosas, Cristo es mejor que cualquier cosa que este mundo pueda darle. Parezca buena o mala, Cristo es lo más grande que cualquier hombre puede tener. Vamos a estar de pies esta noche. Les agradezco mucho su tiempo y su atención, y vamos a orar, dándole gracias a Dios por su palabra y pidiéndole al Señor, hermanos, que nos permita entender un poquito más la dimensión del evangelio al cual fuimos llamados. Fuimos llamados a una cosa grande, gloriosa, maravillosa, y quiero adelantarme un poquito. Sé que los que toquen el libro de los Hebreos después lo tocarán, pero el que haga ese estudio, pero yo quiero regalarles un verso que para mí es de los más bonitos de la Biblia. Quiero que usted diga conmigo esta noche, Hebreos 10:39. Yo quiero que usted diga esto conmigo esta noche. De todo corazón vamos a decirle al Señor. Este es un estudio un poco más como teológico, digamos así, pero esta noche también tenemos sentimientos, tenemos corazón, tenemos el Espíritu de Dios en nuestra vida, y vamos a decirle al Señor todos de corazón: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Vamos a orar esta noche en el nombre de Jesús. Padre santo y bueno, no somos dignos, Dios, del llamamiento que tú nos has hecho. Tú, tan grande, tan sublime, tan excelso, te acordaste de nosotros, Dios, desamparados, sin esperanza, llenos de inmundicia, Señor, con nuestra mirada siempre hacia tierra, al fracaso. Pero hoy levantamos nuestra mirada al cielo, llenos de esperanza y de fe y de alegría, gracias a ti y a tu sacrificio glorioso. Gracias, Dios de la gloria, por haberte acordado de nosotros, por llamarnos. Aleluya. Bendito te amamos, Dios, te adoramos por tu obra, por tu salvación en medio nuestro. Aleluya. En el nombre de Jesús. Dios, no hay otro Dios, no hay otro Dios como tú, Jesús. Dios en los cielos, Dios en la tierra.